Bueno, para empezar nuestro ejercicio ya de modelado análogo, que ese también va a incidir sobre lo que es el modelado digital, vamos a trabajar una suerte de pasos que nos van a llevar en el norte de entender bien la proporción, la escala y cómo va a quedar nuestro personaje configurado en la escultura análoga para posteriormente poder llegar y concebir cómo va a quedar este en la escultura digital que se haga o en el modelado digital. Vamos a acudir a nuestras herramientas básicas, a lo que hemos planteado. Aquí tenemos una superficie de 20 por 20 centímetros, que ya sabemos dónde va a quedar aquí nuestro personaje ubicado de manera vertical. Vamos a trabajarlo en pose T. Eso significa que nuestro personaje va a quedar con las manos y los brazos abiertos y vertical en todo lo que es su cuerpo y sus piernas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder comparar posteriormente lo que va a ser el modelado análogo y digital, capturar fotos y ver si podemos también trabajarlo con el escaneo digital de manera directa. También de esta misma manera se puede pensar en que utilizando unos buenos soportes en la base se puede desarrollar una pose de acción, pero eso lo veremos más adelante. Por el momento, teniendo esto claro y teniéndolo en cuenta, lo que vamos a hacer es analizar el juego de tubos de PVC que tenemos. Existen muchas maneras de hacer esto, vamos a hacerlo de esta manera como para darle mucha solidez frente a lo que hace el soporte. Como hemos visto, esto aquí se puede perforar, lo podemos perforar ya sea con un taladro o podemos perforarlo directamente con un bisturí punta de lanza, que lo podemos hacer de manera pausada, con mucho cuidado, y vamos escarbando y dándole una rotación que posteriormente atornillaremos de esta manera. Pero por el momento nos sirve solamente como una forma de medida. Vamos a mirar, tenemos en este caso el niple de 8 centímetros, el cual nos va a permitir enroscarlo de esta manera. Normalmente para que esto quede totalmente fijo vamos a utilizar el cemento para PVC, pero por ahora no, solamente vamos a calcular los elementos para que esto quede ya sellado y fijo. Podemos determinar con esto la altura, yo puedo hacerle una extensión a esto o directamente colocarlo en el codo, eso depende de la proporción donde yo quiero que quede este elemento finalmente. Entonces voy a colocarle por el momento este elemento de unión. Cuando tenemos este elemento para unir, digamos que este dispositivo, aquí sobre este voy a colocar el codo. Luego voy a colocar este que es de hembra a hembra. Y tenemos ya en este caso una forma de L. Aquí vamos a pegar lo que sería esta T. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Más o menos medir lo que sería la altura donde quedaría la parte principal del cuerpo de nuestro personaje. ¿Por qué se hace esto? Porque de una u otra manera con esto ya sabemos dónde va a quedar el centro de trabajo, el centro de gravedad de nuestro personaje, y nos va a permitir poder trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Esto nos da una altura que luego ya vamos a medir. ¿Dónde sacamos este proceso y cómo lo vamos a convertir? A la par de que tenemos estos elementos tan técnicos, vamos a encontrarnos con lo que es el diseño de un personaje. En este caso, tenemos un personaje que se conoce como María Betsabe Espinar. Es una líder sindicalista que se encuentra históricamente ubicada más o menos para principios del siglo XX aquí en la ciudad de Medellín. De ahí, después de un análisis que se tiene que hacer de diseño de personaje, de encontrar sus elementos básicos, referencias, discusión sobre la actitud del personaje, empiezan a salir una serie de diseños conceptuales como este, es decir, empezar a entender lo que va a ser la actitud del personaje, que inicialmente parece que no tiene nada que ver con el modelado, pero sí tiene que ver mucho con cómo se va a presentar. Entonces, ese estudio de personaje empieza a trabajarse sobre lo que tiene que ver con lo que son las proporciones. Aquí podemos ver directamente un tipo específico de proporciones que nos van llevando a lo que sería básicamente proporciones de lo que va a ser volúmenes o formas que estén asociadas a toda la construcción general del personaje. Aquí podemos ver que en el centro del personaje se encuentra una esfera. Esta esfera es la que nos va a dar el volumen al cabello, pero que luego vamos a empezar a adaptar para que el cabello lo abarque un poco más, no sea una solo esfera tan concreta, sino que lo abarque de manera global. Entonces empezamos a hacer un estudio, y empezamos a hacer un estudio entre las proporciones que yo quiero del personaje, en términos de lo que sería su proporción global, frente también a lo que sería una pose y actitud con respecto a lo que el personaje nos indica, a una actitud específica frente a lo que va a hacer. Entre más complejo y más elaborado sea el estudio que hagamos de las expresiones, de su movimiento y de todo lo que esto implica, muchísimo mejor va a ser entender cómo se va a conformar estructural y físicamente. Aquí tenemos unos avances en términos de proporciones y de elementos que van a entrar a ser partícipes del desarrollo que vamos a lograr del personaje para entender cómo se cuadra con esta altura, pero obviamente aquí no funciona, es decir, todavía las relaciones son a nivel de boceto, todavía no es la escala definitiva. Con esto pasamos a un calco. ¿Este calco para qué me sirve? Este calco aquí me sirve simplemente para entender bien una construcción de
formas muchísimo más precisas, no tiene que ser parametrizado como si estuviéramos trabajando en un programa tipo CAD o Illustrator, sino simplemente con tratar de entender más o menos las proporciones, dónde se va encontrando más o menos la mitad del personaje, cuáles son las formas que lo construyen de manera básica y en primitivas. ¿Esto para qué? Nosotros vemos acá de esta manera, aquí vamos a ver la escala, aquí estamos hablando de una escala que tocó progresivamente determinar para esta altura. Aquí vemos que son dos diferentes alturas las que encontramos dentro de este aspecto. Uno es la que este papel mantequilla me dijo de calcar de acá, pero en el momento en que lo pasamos, aquí encontramos la otra altura. ¿Relacionada con qué? Con este elemento. Aquí tenemos una línea base y esta línea base me dice que este objeto va a quedar en este punto. Esto más o menos me determina lo que va a ser el centro. Eso va a obligar a que posiblemente esta estructura de rosca y esta estructura de rosca desaparezcan para que no estorben. Tocaría cortarlas ya sea con una cegueta, con una caladora o pues digamos que con una sierra pequeña para que no haya mucho peligro de corte. De esa manera pasamos a lo que sería esta pieza. ¿Esta pieza de dónde surge? Esta pieza surge de calcar uno de los lados de nuestro personaje. Obviamente uno a mano alzada puede llegar a encontrarse con diferencias o elementos que de pronto no son tan precisos, pero aquí encontramos dos aspectos. Uno, cómo la veo yo de frente, y la idea de un perfil. Eso nos va a dar las primeras dos vistas del model sheet que luego vamos a empezar a construir para dar un character sheet completo con todo el turnaround. Pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar una técnica muy básica. Detrás de nuestro papel mantequilla vamos a marcar con lo que sería colocarlo dentro de unas guías. Y con el lápiz, tomando en cuenta que se dibujó con lápiz todo el lado, vamos a rayar de manera fuerte para que sin rasgar el papel se traspase una suerte de esquema, de boceto a este lado, dejándome todo un pedazo, digamos que del objeto con grafito por detrás, del cual a través de la misma guía, las mismas marcas que tenemos arriba y abajo, trabajamos con la guía de piso y lo ubicamos de manera que simplemente resaltamos los elementos y nos queda un doble boceto que luego yo simplemente tengo que volver a definir y ya me da un personaje de más o menos 24 centímetros de altura, cosa que ya puedo yo ubicar y entender que efectivamente va a funcionar en términos de construcción y esto como tal va a tener que ser eliminado. Entonces yo tengo aquí ya el model sheet en front y con esta misma guía, tomando en cuenta esta referencia de personaje que tenemos acá, en donde está como más o menos la vista lateral, me paso a otra hoja y utilizando las mismas líneas guías determino, vuelvo a utilizar el concepto del grafito para marcar los ejes, no las formas sino los ejes, y a través de esos ejes donde van como los volúmenes principales, voy construyendo lo que sería la vista lateral, dejando claro dónde quedaría el hombro, cuál sería como el eje de gravedad que tendría el personaje y traspasando las propiedades en este momento del model sheet site. Aquí encontramos nuevamente que exactamente necesitaríamos tener aquí cortar este pedazo y superior también para evitar que de pronto estorbe en la construcción. Y nos vamos a dar cuenta de que si utilizamos la referencia a los 20 centímetros, nuestro personaje queda bien ubicado, no queda tan a borde de la tabla. Y además de eso queda bien centrado, digamos que dentro de este espacio físico, lo que nos va a permitir que se pueda ver fácilmente. Es importante tener todo eso en cuenta. ¿Qué podríamos tener en cuenta? Nosotros podríamos quitar esta T si de pronto es excesivamente voluminosa y tenemos un personaje no tan robusto sino uno más delgado, y lo que se puede hacer es perforar esto en ambos lados, perforar en la parte superior e inferior, puede ser con un taladro pequeño y con alambre hacer una suerte de cruce que pueda hacer un enroscado y de ahí parta lo que sería el resto del esqueleto. Son formas que uno puede tomar en cuenta para empezar a construir lo que sería una guía, una base. No siempre se tiene que trabajar esto es para que nos dé mucha solidez y tengamos un soporte fijo. Yo podría trabajar aquí directamente con atornillar alambres y levantarlo, pero depende mucho del personaje, las bases que tenga, inclusive los elementos de soporte, para que no empiece a moverse de un lado para otro. Eso lo podemos pensar si tenemos una pose de acción donde hay varios puntos de ubicación o hay soportados sobre una roca o sobre una serie de elementos en los cuales ese soporte va a ayudar a anidar eso. Eso lo veremos muchísimo más adelante, pero por ahora con eso tendríamos todo el esquema básico para poder tener primero que nada un model sheet de front y side y tener por lo menos unas características básicas que nos van a indicar no solamente el elemento, digamos, que forma el personaje, sino la actitud que va a ir tomando y las características con las cuales tenemos que seguir desarrollando y dibujando para llegar a lo que sería un análisis total del personaje.